Doctor Oscar Rojas Silva. Él es maestro y doctor en crítica de la economía política, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre. Doctor Oscar Rojas Silva, muy buenos días, bienvenido al programa de Contralínea. Hola, ¿qué tal, Nancy? Un gusto saludarte, un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. Pues te hemos contactado, doctor, para que nos comentes acerca, pues primero de estas, pues declaraciones que están haciendo algunos analistas, esos mismos, algunos de ellos que al inicio o antes más bien de que el presidente López Obrador asumiera este máximo cargo público, incluso en el contexto de la campaña electoral de 2006, de 2012 y de 2018, pues advertían que si llegaba Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, la economía se iba a caer. Y ya más recientemente, hace 2018, decían que pues íbamos a vivir una devaluación impresionante del peso, que iba a superar los 25 pesos por dólar, e incluso algunos pues se atrevían a llamar a la gente a comprar dólares. ¿Qué pasa con esos analistas, doctor, ahora que nos intentan decir que el superpeso pues tampoco se debe a las políticas públicas del presidente López Obrador y que es obra y gracia de quién sabe quién, porque pues sus análisis ya vimos que no son tan confiables? Sí, es correcto, Nancy. Pues esos analistas terminaron exhibiéndose como lo que son, más bien propagandistas de una forma de ver el mundo que siempre beneficia a las oligarquías, ¿no? Entonces, más que ciencia económica, pues era propaganda económica en este sentido, ¿no? Entonces, afortunadamente, el curso de los hechos nos ha permitido ir desmontando, no con argumentos potentes, sino con la contundencia de los hechos. Nos estaba explicando, pues precisamente que se trata de una campaña propagandística y no exactamente de un análisis serio sobre la economía mexicana. En todo este asunto, pues sí hay que reconocer que se han equivocado y se han equivocado bastante estos analistas y por tanto, pues hay que tomar pues con prácticamente pie de puntillas estas declaraciones de que el superpeso no depende de las políticas públicas. Vamos a ver si retomamos la comunicación, aunque sea por vía telefónica. Y pues también le vamos a preguntar al doctor Oscar Rojas Silva, pues cómo se encuentran las finanzas de nuestro país, porque también se nos ha dicho hasta el cansancio que gobiernos que le apuestan a pues beneficiar a las mayorías a través de estos programas sociales como las pensiones a adultos mayores, etcétera, pues son gobiernos que al final acaban en quiebra o en crisis. Parece que ya retomamos la comunicación con el doctor Oscar Rojas Silva. Nos comentaba, doctor, pues que se trata de una situación donde estos analistas en realidad hacen propaganda a favor de los oligarcas. Es correcto. Entonces, ahora, por ejemplo, pudimos ver con mucha claridad, ¿no? Por mucho tiempo se nos dijo que que el aumento del salario era inflacionario, tenía efectos negativos, y lo que vimos es que no es verdad, ¿no? O sea, el consumo sigue creciendo, la distribución de la riqueza va mejorando. Y por supuesto que la inflación que vivimos tiene que ver con una tormenta externa y que al contrario, ¿no? Demostró México ya que con los programas adecuados se puede ir combatiendo y se va reduciendo la inflación. Entonces era mucho más complejo que esa idea. Y ahora también en este caso, pues podemos ver con mucha claridad, ¿no? Siempre fue sexenio con sexenio la devaluación se volvió como el símbolo, ¿no? El gran símbolo de las crisis económicas. Con eso intentaron espantar al electorado de que con la cuarta transformación iba a existir esta super devaluación. Y ahora lo que estamos viendo es un fenómeno inédito también, ¿no? Es decir, una apreciación sistemática, ¿no? Entonces, esto pues ya nos pone de manifiesto esto que comentábamos y nos da oportunidad de ir interpretando la realidad económica ya desde una nueva perspectiva, ¿no?
Doctor, también pues hemos visto que nuestro país, como el resto del planeta, hemos transitado entre todos pues dos crisis fundamentales muy importantes. Primero, la crisis derivada de la COVID-19, de esta pandemia terrible que se vivió, y bueno, que todavía pues podemos decir que sigue afectando a personas, incluso generando muertes. Y pues en segundo lugar, cuando la economía ya empezaba medio a balancearse, pues viene la crisis derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí también se nos ha dicho, y quiero consultarles si es parte de la misma propaganda, que México, bueno, primero que era como no los factores externos, sino una mala política económica la que había repercutido en la inflación. Después, cuando ya empezamos a salir adelante y el peso a fortalecerse, pues empezaron a decir que esos sí eran factores externos, contrario a lo que nos decían en estas dos crisis mundiales. Exacto, sí está este juego siempre, ¿no? O sea, siempre es el juego del manejo de lo que son los mercados en abstracto, siempre induciendo el miedo a los mercados y que es la economía ya externa la que tendría esa decisión, ¿no? Y por el otro lado, pues la historia particular de nuestro mercado interno, de la economía nacional, ¿no? Y siempre han estado jugando de esa manera, ¿no? Es decir, ahora especialmente con estas campañas para atacar al gobierno, pues obviamente que siempre ya nos dimos cuenta, pues, ¿no? De cuál es su supuesto eje de análisis, ¿no? Si es positivo, entonces es una razón externa y si es negativo, pues es una razón interna, ¿no? Y de ahí simplemente no se salen, pero pues dándole un giro a todo esto, pues incluso hasta podemos responder de una forma más contundente, ¿no? Porque la pandemia, como bien dices, y luego si le sumamos la guerra, está siendo una contracción de la economía global, muy fuerte. Es decir, como en el 2008 también, lo que significó es que hubo una contracción sistémica del acceso al crédito y eso fue un impacto muy potente, ¿no? Y combinado, en este caso, porque justo antes de la pandemia ya había indicios de la posibilidad del estallamiento de una burbuja financiera, pues entonces estamos en una crisis civilizatoria, ¿no? O sea, económica civilizatoria, es decir, todos los sistemas están en modificación y en cambio, ¿no? Entonces nos viene esa tormenta inflacionaria, nos vienen los problemas que tiene Estados Unidos en su conflicto también con China, la desindustrialización de Estados Unidos frente a la potente industrialización y regionalización de China, pues entonces eso también ha generado toda una inestabilidad y aún así, aún con todos estos elementos, los indicadores económicos de este país, o sea, es decir, a este sexto año que vamos a iniciar, se presenta un país equilibrado y no solamente equilibrado, sino recuperándose en todos sus indicadores. Doctor, también otra de las dudas que surgen cuando hablamos de economía y de estos analistas y todo lo que han tratado de inducir en el pensamiento de la sociedad del pueblo de México, pues tiene que ver con el término de las finanzas sanas. Siempre se nos dijo que si se apostaba por estos programas sociales, sobre todo como el de la pensión universal a adultos mayores, que implica, pues sí, un monto muy abultado de recursos públicos, que es el reparto de la riqueza que se genera en el país hacia los más pobres, pero en este caso no solo hacia los más pobres, sino que todo adulto mayor de 65 años puede acceder a esta pensión universal. Y siempre se había dicho que eso generaría pues exactamente lo contrario a las finanzas sanas. Además de este programa tan importante que ya da cobertura a todos los adultos mayores, que apoya directamente la economía familiar de todos aquellos hogares donde se encuentra un adulto mayor, hay otros beneficios sociales, como por ejemplo la beca pues prácticamente universal desde preescolar hasta posgrado a los estudiantes más humildes. Esta pues beca
Benito Juárez, que se aplica pues en los distintos niveles de educación pública, incluyendo la educación superior. Está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que atiende a los jóvenes precisamente que antes no tenían ninguna oportunidad. Está el programa Sembrando Vida, está la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, el programa Niños y Niñas de hijas e hijos de madres trabajadoras, la escuela es nuestra, producción para el bienestar, bien pesca, tandas para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, programa por una mejor vivienda, programa nacional de reconstrucción, precios de garantía y pues todo esto implica recursos. Estamos hablando de más de 4 billones de pesos anuales destinados a estos programas y aún así tenemos finanzas sanas, doctor. Es correcto, es correcto. Me da gusto cómo planteas todo este enlistamiento porque nos permite ir viendo de que no se trata nada más de programas así como se veía antes, ¿no? O sea, la mentalidad de la oligarquía es que una transferencia directa es una dádiva y que en última instancia te hace daño porque a ti lo que se te tiene que enseñar es hacer dinero, ¿no? Como el empresario, ¿no? Y entonces se deja de lado esto que es muy importante, este estado de bienestar. Es un estado de bienestar, ¿qué quiere decir? De que el trabajador no nada más es un trabajador individual, sino también somos todos trabajadores colectivos. Entonces, por lo tanto, es natural que tengamos nuestro salario, pero también que reconozcamos la existencia, vamos a decirlo así, de un ingreso colectivo. Es decir, es una retribución al valor que se está generando colectivamente. Entonces, por eso es muy importante que ya estén a escala universal, ¿no? Es decir, que ya estén reconocidos en la Constitución, porque pues de lo que se trata es que el crecimiento económico, esto lo ha dicho mucho el presidente, no nada más es el crecimiento, sino el desarrollo, ¿no? Y esto significa que vamos a ir en realidad contrario a lo que se decía, como bien lo mencionas, ¿no? De que esto va a romper con nuestras finanzas, es insostenible. En realidad hay una combinación. En la medida que tú haces inversión pública estratégica, como está ocurriendo con el Tren Maya, el Istmico, etcétera, etcétera, vas a asegurarte tener una elevación en la magnitud, un aumento en esta magnitud del presupuesto público y no solamente no te va a afectar en las finanzas, sino que te va a permitir incluso ir diversificando las formas en las cuales la riqueza colectiva llega en última instancia de forma directa a la colectividad y no a los individuos con el intermediario de la empresa, ¿no? Doctor, también, pues usted menciona ya dos de los proyectos más importantes de este sexenio, que es el Tren Maya y el Transísmico. Hay otros, está la refinería de Dos Bocas, está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está también toda la recuperación del sistema sanitario con la construcción o la conclusión, ¿no? Porque habían sido abandonados como tipo cascarones, algunos de estos en sexenios pasados, la conclusión de estos hospitales, clínicas, centros de salud e incluso pues hoy el presidente López Obrador también anunciaba que se tiene recurso público para adquirir estos 9 hospitales que están pues en esta simulación de las asociaciones público-privadas, y lo llamo simulación porque en realidad es un arrendamiento, una renta que solo beneficia a la iniciativa privada. Se rompe entonces, doctor, con todo este estigma que por años nos estuvieron diciendo que no se podía sostener un gobierno nunca más con esta voluntad de generar un estado de bienestar. Es correcto. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ahorita que se menciona el sector energético, lo que significa el sector energético es que tú tengas la soberanía, la autonomía suficiente, aquí sí, precisamente para que tu política económica interna no dependa de los intereses de un externo, ¿no? Y además ese externo siempre es una gran empresa transnacional, ¿no? Entonces, eso es muy riesgoso. Por lo tanto, cuando hablamos de soberanía y que ahí ha sido pues muy importante, ¿no? Por ejemplo, la compra de Deer Park, pues sin duda ya ahorita ya se pagó solita porque hay un flujo muy importante de este mercado que beneficia
el dinero público, ¿no? La entrada pública, ¿no? Del país, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta inversión, por eso es un círculo, estamos en un círculo virtuoso de inversión, porque estás hablando transversalmente de comunicaciones, de energía, del agua, ¿no? Entonces estás estableciendo ya una programática, ¿no? Una planeación que por supuesto pues te va a ir dando otro tipo de posibilidades económicas también para el futuro, ¿no? Y que eso es muy importante porque pues ya nos lleva simplemente pues al reconocimiento de que este tipo de políticas funciona. Por ejemplo, me refiero también el de la austeridad republicana, ¿no? Que ha permitido que el gasto gubernamental eh, la balanza se vaya inclinando hacia el gasto productivo en lugar de como estaba antes en el neoliberalismo, que era el gasto simplemente corriente, ¿no? O sea, hay sueldos, salarios ahí, o sea, toda una serie de gastos también y de toda una maquinaria que estuvo sujeta por mucho tiempo a las puertas giratorias y a actos de corrupción también sistemáticos y todo esto, ¿no? Y que ahora se demuestre que sin deuda se puede elevar esta inversión pública y que por lo tanto pues nos lleva a empezar a hablar de un escenario de un auge importante para la economía mexicana, ¿no? Qué importante, doctor, esto que menciona al final de que esto se está haciendo sin deuda y además pagando la deuda de los gobiernos pasados que nos heredaron, como esta deuda del Fobaproa. Eso pues sigue siendo digamos, una fuga importante de dinero y también al mismo tiempo una lección para el pueblo de México, porque antes en crisis similares a lo que vivimos ahora, como la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y posterior la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues siempre se beneficiaba a los de arriba y ahora ya no, doctor, ahora se vio siempre por los de abajo. Es correcto. Y además de que, o sea, la crisis, también ahorita se habla de los hospitales, ¿no? O sea, también el asunto de la pandemia es de que aún recibiendo un sector salud proclive en alto grado a la corrupción, se pudo hacer la restitución rápida, ¿no? Frente a la emergencia y entender, pues, digamos que de una manera dura, pero ya contundente para nuestro país, de que, por ejemplo, el sector salud no es para nada una buena idea que pueda estar privatizado en manos, pues, ¿no? De estos intereses y que tiene que ser un bien público, ¿no? Y que entonces de esa manera también ahí podamos ir cambiando, ¿no? La visión de que, pues, de un país endeudado, de un país sin capacidades, de un país que no puede ejecutar la inversión, a uno que, pues, tiene una idea clara de que hay que hacer esas transferencias directas, es decir, no más intermediarios. La deuda, solamente si es productiva, ¿no? No como en el pasado, ¿no? Esta deuda del FOAPROA infame, ¿no? Que nos dejaron. Este, mm, pero que entonces el gobierno se vuelve en un proceso de tomar conciencia del tipo de planeación que se necesita, es decir, hay que darle contenido a ese desarrollo y por lo tanto pues hay que abrir también la discusión, ¿no? Para ir viendo cada vez la economía real, cada vez más esta economía real y no este abstracto de los mercados financieros que son los que en última instancia deciden por encima de la vida de las personas, ¿no? Entonces, esta recuperación, este proceso económico son buenas noticias también por eso, ¿no? Porque nos da esa posibilidad de giro en cómo concebimos el contenido del desarrollo que queremos para nuestro país, ¿no? Y doctor, pues también esto que menciona de la importancia de que los hospitales no estén en manos privadas, pues al final nos lleva a este mismo concepto de soberanía, o sea, tener soberanía en todos los sectores, en el energético, en el alimentario, soberanía política, geopolítica, ¿no? Ante intereses como por ejemplo los de Estados Unidos, soberanía también en el ámbito sanitario, en fin, que sea el Estado el que realmente garantice los derechos humanos de los habitantes de este país para que nunca más haya pues todos los abusos que vivimos en gobiernos pasados.
Exactamente, sí, se trata de eso. La verdad es que en el neoliberalismo sí podemos empezar a pensarlo como un periodo de vulnerabilidad total, o sea, como si a una persona le bajas todo el sistema inmunológico y pues hubo mucha violencia por parte de las empresas transnacionales y de los intereses geopolíticos de los países hegemónicos, especialmente Estados Unidos, y su representación en los capitales privados. Y que ahora ya viene una oleada, o sea, estamos entrando a un proceso también de cambio a escala internacional y que entonces en esa reconfiguración, el hecho de que la soberanía, de que la base económica se vaya solidificando, de que se vaya mejorando la politización del pueblo, pues entonces en esa medida vamos teniendo mayores capacidades para que en ese momento de cambio internacional podamos también pues lidiar, ¿no? Con esas tormentas que se están generando, o sea, simplemente la confrontación Estados Unidos-China y es todo un tema para analizar, ¿no? Para los economistas también, porque pues se trata del rompimiento de un país hegemónico y por lo tanto, pues eso va a cambiar todo el mercado, las reglas del mercado mundial, ¿no? Entonces, a mayor soberanía, a mayor fortaleza, a mayor claridad de planificación, pues es mucho más probable que podamos salir avantes de ese tipo de afrentas, ¿no? Sí, doctor, y también pues pareciera una obviedad, pero yo creo que es importante que lo abordemos de forma muy clara, la diferencia entre este gobierno y los anteriores al momento de cobrarle impuestos a los grandes contribuyentes, es decir, a los más machuchones, a los empresarios, a las transnacionales. Por primera vez después de muchísimos años, estamos viendo que se aplica una política fiscal pues de cero beneficio al más rico. Si bien no se han generado nuevos impuestos con los que ya existen, ha sido de mucha importancia pues para que haya dinero para todo lo demás. Exacto, sí, es correcto. Eso es muy importante. O sea, esto que estás mencionando, sin duda, sí es una forma muy potente de ver la diferencia, ¿no? Entre las dos perspectivas. México, incluso cuando uno empieza a estudiar economía, siempre están los chistes, incluso hasta entre los maestros, ¿no? De que evadir impuestos es un deporte nacional y además de que pues vemos siempre que estructuralmente, de forma estructural, México se ha mantenido muy por debajo de los niveles de cobro de impuestos, ¿no? A los ricos, ¿no? Y que esto es una enfermedad crónica que tiene la economía nacional, por lo tanto muy fuerte. Es por eso que en este primer sexenio, ya ves que se hablaba mucho, ¿no? De que no hubo una reforma fiscal y que faltó y que debió de haber sido, pero en realidad estamos ya en el tránsito de una reforma, de una reformulación de lo fiscal en México, ¿no? Esto es muy sensible, es decir, se requiere una operación muy fina y que ahora fue fino pero contundente el hecho de que sistemáticamente, pues ya, es decir, por favor, compañeras, compañeros, unidades empresariales, pues obviamente que reconozcamos de que la riqueza no es nada más generada en lo individual, sino de que es en la estructura colectiva de la economía, ¿no? Se usan bienes públicos, las carreteras, los caminos, telecomunicaciones, fuerza colectiva, es decir, esa riqueza generada tiene que también generar una retribución a la colectividad a través de los impuestos, ¿no? Entonces, cuando no lo hacen, porque ha sido lo históricamente lastimoso, pues es como desconocer incluso hasta el pacto social, ¿no? Es decir, yo genero riqueza con el país, pero no le pago nada, ¿no? Y mis ganancias me las llevo a los paraísos fiscales, ¿no? Y acá de contrato abogados para pagar lo menos posible o evadirlos totalmente y los más machuchones, como mencionas, pues que incluso hasta directamente, ¿no? Perdóname los impuestos, regrésamelos, ¿no? Que es lo que vimos también, que estaba a nivel incluso hasta constitucional y que se resolvió ya en este sexenio, ¿no? Entonces, el siguiente sexenio, pues va a tener ya, una vez resuelto eso, ahora sí, empezar a hacer una revaloración de magnitudes
de contribuciones, de quién contribuye con quién. Es decir, no puede ser posible que sistemáticamente el que menos tiene es el que más contribuya. ¿No? Nos tenemos que ir al esquema progresivo, ¿no? Es el natural y el de justicia social, ¿no? El que más tiene, más contribuye a la colectividad. ¿No? Así es, doctor, y también esta parte que menciona, ¿no? Que antes estaban pues acostumbrados hasta llevarse sus ganancias a paraísos fiscales, pues yo creo que todavía lo siguen haciendo, pero bueno, ya cada Sí, vez es más difícil para ellos. Y decían, pues sí, esta frase muy común entre ellos, perdóname los impuestos, pero además se les subsidiaba, o sea, se les entregaba dinero por otras vías. La Secretaría de Agricultura pues subsidiaba a todas estas transnacionales y sobre todo a las que son muy dañinas para la salud, las que impulsan la llegada de transgénicos a nuestro país. También en el caso de las grandes empresas como por ejemplo Kimberly Clark y Ford y todas estas, pues con subsidios desde el CONACYT porque supuestamente hacían tecnología, Chrysler, todas las armadoras automotrices. En fin, doctor, esto también es un cambio, ya no se les subsidia a ellos, los subsidios básicamente son para los productores más necesitados, como por ejemplo la entrega de fertilizantes a los pues a los propios ejidatarios y también todo lo que significa que ahora los subsidios estén en los energéticos, con lo que se beneficia a toda la economía en general y no a un sector en particular. Es correcto. Sí, no, pues aquí, por ejemplo, en lo que se menciona de la agroindustria, sabemos, ¿no? Que toda estas empresas transnacionales, pues, a través de químicos destruyen, pues, vida, ¿no? La vida en su organicidad, y que además también significan una afrenta a la salud, ¿no? Porque una cantidad impresionante de químicos para ir reduciendo costos y elevar las ganancias que no tiene, pues digamos que explica en gran medida la afectación, ¿no? De estructural de la salud, y todo por generar las ganancias, ¿no? Entonces, por todos lados, efectivamente, es así una serie de buitres, ¿no? O sea, sí se utiliza economía buitre para los financieros en Argentina, pero es lo mismo en el neoliberalismo en todos los estados-nación que viven este shock, ven que por todos lados hay un abuso del presupuesto público, ¿no? Como bien dices, no solamente no pagaban impuestos, sino que incluso pues se generaron todos los mecanismos para terminar siendo subsidiados, es decir, una élite que dice el dinero público no es dinero público, es mi bolsa de negocios y por lo tanto pues tengo todo el derecho de buscar todos los canales que me permitan generar negocios con el dinero público, ¿no? Entonces, pues claro que es muy profundo, y por eso pues sí podemos hablar de que esta reformulación fiscal pues tenga muy claro de que ese es el problema que quiere vencer, ¿no? O sea, no nada más una graduación de vamos a pasar de tanto por ciento a tanto por ciento, sino una reflexión sobre toda esta problemática que nos ha afectado y que estamos combatiendo, ¿no? Doctor, también quería consultarle pues esta parte que tiene que ver con otro tipo de políticas que impactan directamente en las familias, sobre todo en la clase trabajadora. Por ejemplo, se ha recuperado ya y a pesar de las crisis que hemos vivido, el salario mínimo. Por primera vez vimos un gobierno comprometido con los trabajadores en el sentido de recuperar, de llegar a estos acuerdos con la clase empresarial, con el propio sector organizado, sindicalistas, que eran muy proclives a estar del lado del patrón y no del lado del trabajador para beneficio de las mayorías con el aumento del salario mínimo. Otro cambio sustancial en materia laboral pues tiene que ver con la prohibición del llamado outsourcing malo, que pues era toda esta permisidad que había sobre la subcontratación. También hemos visto cómo son ahora ya
obligados los propios trabajadores a que no tengan sindicatos blancos, a que no tengan sindicatos a modo, o al menos ese es el intento, ¿no? Ir como transparentando la decisión de los trabajadores, y también se ha combatido lo que se conoce como las empresas factureras de operaciones simuladas, que eran empresas fantasma o con nóminas las llamadas nomineras, ¿no? Que solo tenían ahí registrados a los trabajadores con sueldos simulados, porque no era la totalidad, para que no se pagara este dinero al Instituto Mexicano del Seguro Social o el dinero propio de la nómina ante el propio SAT. Entonces, doctor, ¿cómo ve usted también estos cambios en el sentido de que parece un engranaje total? Todo va en función del estado de bienestar, las obras, como usted nos decía, pues pensadas para que generen desarrollo en zonas olvidadas, el cobro de impuestos a los más ricos, para que ahora sí haya dinero para distribuir a los más pobres, una visión totalmente distinta a lo que hemos vivido en los gobiernos pasados. Exactamente, Nancy. Sí, el salario mínimo, si nosotros lo vemos desde los setentas, estaba más o menos aquí así haciendo la gráfica emergente, pero el neoliberalismo significó una caída, o sea, no así como de a poquito, ¿no? Es una caída y se mantuvo totalmente en la línea de subsistencia, o sea, fue una política abierta del país, es decir, fue hacer negocio con con empobrecer, con presentar mano de obra barata para el capital transnacional. Entonces esto lastimó mucho socialmente, ¿no? Entonces, por eso esta restitución del salario es uno muy importante porque se ha ido, digamos que recuperando a una escala acelerada, o sea, no va, digamos que simplemente con una tendencia, no va claramente en recuperación y esto, pues además significa esta recomposición, este reconocimiento a la contribución del trabajo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es posible que estés en un esquema outsourcing? Tienes todo el derecho de que sea reconocido tu trabajo con las prestaciones del caso, ¿no? Y que además, pues que nadie esté haciendo, digamos, negocio con tu empobrecimiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El reparto de utilidades también es uno de estos elementos del mundo del trabajo que nos hablan de que de las ganancias todavía es necesario ahí retribuir al trabajador colectivo. Y además también hubo cambios en las pensiones. Recordemos que llegamos en los momentos ya más oscuros del neoliberalismo a que las pensiones estuvieran totalmente privatizadas para que algunas empresas pudieran apostar en Wall Street con esos recursos, ¿no? Entonces, en este momento se hizo un freno para que al menos regresara a un esquema híbrido donde se recupera el interés público dentro de estos elementos. Entonces, en suma, como bien dices, me gustó mucho cómo lo señalas, es un engranaje, ¿no? Es una integralidad y que pues vemos que afortunadamente la economía mexicana, siendo la economía número 15 del mundo, apenas empieza a limpiarse de corrupción y el mercado interno empieza a mostrar mucho dinamismo. Y doctor, ya por último, y sé que he abusado muchísimo de su tiempo, pero en esta idea de la integralidad, pues un elemento que no nos debe de faltar a la hora de analizar, pues es precisamente esta política de austeridad republicana, una política que pues deja atrás, al menos en el gobierno federal, porque no se ha podido en ciertos organismos autónomos y sobre todo en el Poder Judicial, pero al menos en el Poder Ejecutivo federal, pues deja atrás este abuso sistemático de los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, ¿no? Ya no tienen estos lujos a costa del erario de la nación que acababan pues ya en cosas tan ridículas como que les estuviéramos pagando las cirugías plásticas para que se vieran mucho más guapos o guapas estos servidores públicos y con ello pues contribuir a sus campañas,
políticas para que después, en una idea de que el pueblo no piensa y se va solo por el producto como si se tratara de detergentes, se les eligiera por ser los más bellos o las más bellas. Esto ya se terminó, doctor, y eso me parece es un elemento fundamental en este engranaje. Sí, es correcto. O sea, la verdad es que se constituían como los sultanes, ¿no? O sea, o sea, esta última generación de las élites clásicas de la historia de nuestro país, básicamente empezaron a utilizar también en su comportamiento social, pues la personificación de una monarquía, ¿no? Entonces, eso es lo que le imprimió también mucho abuso, ¿no? El avión presidencial, ¿no? Todos estos excesos, los viajes, las casas, todos estos elementos que recuperas y que efectivamente, ¿no? En estos momentos ya de giro, pues es recomponer de que pues esto no es una monarquía, sino que es una república y además es una república social, ¿no? Entonces, esto es muy importante también a esa escala y que la austeridad creo que ha sido un gran símbolo, ¿no? Un gran símbolo dentro del gobierno también, ¿no? Porque también ahí dentro de la administración pública, pues también hay una estructuración ahí cultural, ¿no? Organizativa, y que entonces esto vino también a este mensaje, ¿no? De la recuperación, además, de la noción del servicio público, ¿no? De otra visión, ¿no? Del cuidado de los recursos públicos para que estos funcionen para la colectividad y no para las ganancias, pero además también por la recuperación de otros elementos sociales también fundamentales, ¿no? O sea, no el del egoísmo de la monarquía, sino el de la solidaridad de una república social, de reconocer en los otros y las otras los derechos a desarrollarse integralmente en lo que sea preciso para sus culturas, para sus intereses y que pues ahora el trabajo colectivo sea para la sociedad y no para sostener, ¿no? Pues digamos que ya, pues también crisis, ¿no? Social de las élites, ¿no? Luego se suele pensar que las élites como que están ilustradas, pero no es así, ¿no? O sea, han estado en un bacanal, ¿no? De excesos que además simplemente sosteniendo una relación de dominio, pues no les permite hacer las reflexiones del caso de lo importante de que transitemos ya a otros momentos históricos, ¿no? Entonces, concuerdo, ¿no? La austeridad no nada más sería un mecanismo ahí muy importante, por supuesto, pero, pero significa además esta recomposición de pasar, pues yo diría sí, ¿no? De la cuestión del egoísmo de la monarquía a la solidaridad de la República Social, ¿no? Doctor, pues le agradecemos mucho estos minutos, esta charla, sobre todo para desmontar estas ideas, esta propaganda que nos han estado infundiendo todo este tiempo los analistas anti 4T. Y por supuesto, le extendemos la invitación para que nos reunamos, tengamos esta conversación más periódicamente y con ello pues ir dilucidando qué pasa con la economía mexicana, porque pues será motivo también en los próximos meses de ataque sistemático al gobierno de cara a las elecciones, muy seguramente porque son predecibles todos estos personajes. Doctor, pues le agradecemos mucho, que pase muy buen día. Un abrazo, Nancy, un gusto y pues por aquí nos estamos viendo.